Our next presenter is Yarilady León Suárez, and she is going to be speaking to us about la imagen de una España moderna a través del discurso artista post-franquista. The image of modern-day Spain through the post-Franco artistic discourse. Señorita. Buenos días y bienvenidos al Festival de Capstone. Mi nombre es Yarilady León Suárez y el título de mi tesina es La imagen de una España moderna a través del discurso artístico post-Franco. En mi asistencia tutorial estuvo el profesor Donaldo, muchas gracias. España sufrió una dictadura por casi 50 años, bajo el poder totalitario del general Francisco Franco. Durante este periodo, España se encuentra aislada cultural, económica y políticamente. Luego de la muerte de Franco, los españoles deciden en unanimidad cambiar y no volver a experimentar una dictadura como la que acababan de resistir. Para muchos, era momento de cambiar a una España democrática, y esta idea fue adaptada tanto por políticos como por artistas. Estos últimos contribuyeron y expandieron y crearon una España nueva. La imagen de una España moderna fue la solución para rescatar a un país y a su idiosincrasia después del silencio y la oscuridad. La manera en que organicé mi trabajo consiste primeramente en dar una breve introducción sobre mi tema. Segundo, abordaré sobre las implicaciones de la interrelación entre la sociedad y el arte, así también el arte y la juventud, a partir de conceptos tales como el discurso artístico, el arte y otros aspectos relacionados con este tema. En tercer lugar, daré una breve incursión sobre la relación entre la dictadura y el individuo español. En cuarto, daré una breve reseña histórica para establecer el contexto histórico en que se desarrolla el periodo de transición. Luego hablaré de los inicios, importancias y preceptos de la movida madrileña. Y para concluir hablaré sobre temas sociales y la influencia de la movida madrileña en la filmografía de Pedro Almodóvar. Cuando pensamos en España, pensamos en íconos populares más promovidos culturalmente. Sabemos del flamenco, de Almodóvar, de Federico García Lorca. Conocemos o hemos escuchado de ciudades tales como Madrid, Barcelona o Sevilla, pero poco hemos escuchado sobre temas relacionados a la Guerra Civil Española, al franquismo o al periodo de transición que continúa después de la muerte de Franco hacia una España democrática. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se ha creado la imagen de una España moderna después que Franco fallece. La acción del sujeto de la situación provoca un cambio en las condiciones de la situación a la que éste pertenece. Cambio a la vez que varía las posibilidades para actuar en el futuro. Estas palabras fueron dichas por Enrique Tierno Galván, quien fue el alcalde de Madrid durante el tiempo de la transición. El compromiso social es podemos decir que uno de los aspectos fundamentales de la sociedad es el arte. A través de sus disímiles manifestaciones, el arte es un proceso comunicativo que media entre la construcción de la realidad sociocultural y el universo simbólico, que esta realidad define y conforma al nivel de la significancia y las prácticas sociales, culturales y de consumo. En simples palabras, el arte refleja la vida cotidiana y sus conflictos a través de ámbitos semánticos, epistemológicos, filosóficos y estéticos. Para definir el discurso artístico y el arte, es muy difícil, dado que ambos crean varias polémicas, dado que ambos dependen y varían según la cultura, el tiempo en que se desarrollan y depende muchísimo de quienes producen el arte y quienes lo consumen. Los ejemplos más clásicos del discurso artístico son el juego de las apariencias sensibles, los colores, las formas, los sonidos y los preceptos epistemológicos, entre otros ejemplos.
No fue tarea gubernamental el crear nuevos contenidos culturales que satisfacieran las necesidades de la sociedad de consumo durante la transición. Sin embargo, fue inevitable que una nueva cultura emergiera a mitad de los 80. Esta cultura respondía a las nuevas inquietantes de dicho momento histórico. Llenar el vacío cultural ocasionó la emergencia de una nueva cultura juvenil. La vanguardia se define como un movimiento artístico intelectual o como un conjunto de personas precursoras o renovadoras en relación a la sociedad y tiempo en que se desarrollan. La nueva cultura, también resultado de un sentido de rebeldía, impulsó la liberación del individuo español. Los cambios efectuados en la sociedad estuvieron relacionadas en gran medida por la generación de jóvenes de los últimos años del franquismo. Los jóvenes, cultura de fiesta, transformaron, aceleraron y modificaron las tradiciones y costumbres españolas de extrema derecha conservadora. La dictadura no solo instaura un poder totalitario y represivo, sino también una conciencia social de miedo e introspección. Esta funciona de una manera subjetiva en el individuo social. Para desvincular el individuo social de su dictadura interna, necesita llegar a una aceptación consciente de su estado melancólico, digamos en este caso la libertad que se anhela. La muerte de Franco fue crucial para crear una nueva circunstancia a la cual el individuo español se tuvo que readaptar. Para explicar cómo el personaje social se desarrolló alrededor de los sentimientos de libertad y determinismo, debemos decir que se lo merecen al franquismo. Es irónico decir esto, pero al morir el objeto de su discordia, Franco, el individuo español se encuentra libre de expresar todo cuanto desea y cuanto anhela. El marco histórico. Perdido. Para hablar del marco histórico de España, debemos hablar de dos etapas importantes dentro de la historia contemporánea de España. La primera ocurrió durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, donde el general Francisco Franco logró su victoria el 1 de abril de 1939. A partir de este momento se instaura una dictadura de carácter personal en España bajo el poder de Franco. Franco estuvo el poder militar, gubernamental, legislativo y social durante esta época. La muerte de Franco en 1975 instauró un momento de transición, donde llevó un poco de tiempo para llegar a una transformación política, pero durante este tiempo donde los políticos estaban mirando la manera de cómo instaurar un gobierno más democrático, hubo un movimiento cultural que se desarrolló underground a raíz de la muerte de Franco, donde los españoles, principalmente en la sociedad, decidieron salir a la calle y mostrarse tal como eran. Luego, en 1983, es que se establece como tal la democracia en España. Y no es hasta 1993, con el Tratado de Maastricht, en que España se incorpora a lo que es la Europa occidental. Ok, la movida madrileña. Los inicios de la movida madrileña. Se inicia en 1977 a 1985 y se inicia en Madrid, como la ciudad epicentro de este movimiento. La movida madrileña tuvo como mayor apoyo el alcalde Enrique Tierno Galván, quien incorporó la expresión España está de moda, España está de rola. Con esta expresión, la movida madrileña tiene todo el espacio creado para desarrollarse, expandirse y llegar a otros
a otros elencos o a otras ciudades como fueron Bilbao, Vigo, Barcelona y Sevilla. Debemos decir que la movida madrileña es importante, dado que creó una estimulación social. A través de la expresión artística, los españoles sintieron que no tenían por qué reprimir sus expresiones, por qué reprimir sus emociones. El hecho de que la calle se convirtió en el protagonista de la movida madrileña ocasionó de que ya los aspectos culturales no se mantenían dentro de la casa o estaba basado en la familia, como lo había instaurado Franco durante su dictadura. Madrid, como expresé anteriormente, se convirtió en el epicentro de la industria de entretenimiento y la cultura de la fiesta. Cuando decimos la cultura de la fiesta, los jóvenes fueron los principales promotores en la expansión de la movida y de la España moderna, ya que siguieron patrones de la cultura underground británica como el punk y modificaron o rompieron con las tradiciones a través de la moda, a través de la música, a través del lenguaje y a través de las expresiones artísticas. Más postmoderna, siguiendo la raíz más postmoderna y más europea y más relacionada con el mundo global. La industria musical tuvo un gran impulso a través de la movida madrileña. Se puede decir que es uno de los aspectos más fundamentales dentro de esta etapa de transición de España, ya que hubo una manera, o se crearon las condiciones para crear la industria a través de productoras musicales, la distribución de discos y sobre todo los temas políticos que se reflejaban a través de la misma cultura subterránea o contracultura, como algunos lo llaman. Los preceptos de la movida madrileña es que no es un movimiento que se basa dentro de un fundamento artístico, teórico o filosófico, si queremos llamarlo de esa manera. Es más bien un movimiento que se basa en la sustancia, se basa en el producto, se basa en la gente y su expresión liberal. Por eso es que hablamos de que hubo una expresión de explosión de sentimientos, de emociones, una explosión y un impulso hacia la libertad, mostrarse libre. El ciudadano español es finalmente libre a través de la misma liberación sexual, la misma liberación del lenguaje, de la forma y de la vestimenta. Se creó la tolerancia al alcohol y a las drogas. Dado que alrededor de la cultura de la fiesta, pues sabemos que el ámbito social y cultural que implica el desarrollo de la fiesta, del alcohol, de las drogas, el rompimiento con la tradición, el rompimiento contra Franco, y España se abre sobre todo al arte. El arte se abre entre nuevas formas y técnicas postmodernas, sobre todo con el fetiche y el kitsch. La influencia de la movida madrileña en Pedro Almodóvar. Sabemos que algunos de los grupos, hablamos sobre el movimiento musical dentro de la movida madrileña, pero dentro de la movida madrileña se alza este personaje, Pedro Almodóvar, un chico de campo que llega a la ciudad y encuentra todas las herramientas para expresar libremente, encuentra todos los temas sociales que puedan romper con esa represión que tienen dentro de la dictadura de Franco. Entonces Pedro Almodóvar empieza a realizar cine desde su propia educación autodidacta. Y dentro de la movida o este periodo de transición hay dos películas en particular que definitivamente expresan lo que ya planteé acerca de los preceptos de la movida, como la liberación sexual, el rompimiento contra las tradiciones, que son las películas
Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón y La ley del deseo. Pues Almodóvar se crea todo este monopolio cultural a través de la fundación de su productora cinematográfica El Deseo, donde él mismo financia sus propias películas y a través de ellas su propio discurso artístico. Los temas sociales que aborda Almodóvar nuevamente son la explosión de la liberación sexual y la homosexualidad o la transexualidad. Son aspectos muy principales, muy importantes de mencionar, dado de que expone el tema de la homosexualidad o el rompimiento a una sexualidad tradicional, le expone a la media, a los medios de comunicaciones masivos. De la filmografía de Almodóvar podemos decir que sus personajes femeninos rompen con la imagen de la mujer que se había creado durante Franco. Ya no estamos hablando de una mujer que es madre de su casa, estamos hablando de una mujer que tiene sentimientos reprimidos, que aborda de pasión, que no tiene miedo a sentir el dolor, pero a sobreponerse. Y de ahí que se parte también, o que se plantea, que Almodóvar toma mucho de la novela tradicional picaresca española, donde sus personajes no son heroicos, sus personajes no son épicos, son personajes normales y que tienen sentimientos, que tienen conflictos y que enfrentan a la sociedad. También otro de los temas que podemos hablar a través de la filmografía de Franco es la destrucción de la imagen de la familia. En todas las películas de Almodóvar, las familias no son como las familias prototípicas que todos pensamos. La armonía no existe en el hogar. Estamos hablando de personajes que tienen un conflicto de identidad bastante eminente y que se debe al resultado de todo el proceso de reprimición por Franco. Entonces, la familia como estructura en la filmografía de Almodóvar se destruye totalmente. Y por supuesto la homosexualidad, el nudismo, el kitsch, los tabús y las transgresiones se exponen abiertamente dentro de la filmografía de Almodóvar, al punto que puede ser un poco chocante al ver una película de Almodóvar y sentirse un poco incómodo como espectador. Ese es el objetivo de la movida madrileña, ese es el objetivo de la filmografía de Pedro Almodóvar, donde el espectador no está seguro, donde el espectador no está conforme, el espectador sufre como sufren los personajes y se siente identificado. Como modo de conclusión, espero que mi presentación le haya ayudado a conocer un poco más sobre la cultura española, sobre todo entender cómo la cultura española ha evolucionado en este caso, porque ha ido de una dictadura a una democracia. Y bueno, muchas gracias por su atención. Preguntas. Disculpa. Well, we're now in 2013. Some 40 years after Franco has died, and where has this movement gone in the 2000s? Well, the Madrid scenes actually stopped in 1985. The movement actually didn't have, as I said, it didn't have a foundation, an artistic foundation. It was just a justification to be free. It was just in that matter, and it didn't have like a root to actually transcend. But I think that the transcendentality is more internal than external, or more conventional, institutional. It's more like it allowed the Spanish citizen or the Spanish individual to see that they
are capable to do anything they want, and especially to express themselves. It could be that the Madrid scene, it was a little bit over the top. It was too much, but it is understandable in the sense that after almost 50 years of this dictatorship, it was like an explosion, and it was just like going out there and express themselves. I can see it when I was in Spain. I see it in everyday expression. People feel with the power of expressing themselves, and we can see it in a political scene with all the Indignado movement and the different parties that are established during the year after Franco. Another question?